Sí, 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 sí. Ah, bueno, no, porque yo ahora te estoy viendo a vos, entonces por ahí no sabía si me estabas viendo o no. No, 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 lo vemos. En la Este, pantalla general se ve por eso, yo lo que voy qué es, no sé pantalla. si querés que vayamos a Facci, posso pantalla dire general. resti allora, devo... Ah, Dios mío. Bueno, vamos a proceder a silenciar todos los micrófonos. Ahora tenemos 20 participantes por el momento. Vamos a seguir admitiendo a los que vienen a unirse recién sin ningún inconveniente. Pueden unirse. Habilito solamente el micrófono del profesor Guillermo Narvarte. Vamos a tener tocando el tema trabajo de la semana, preparación de juego y toda la experiencia que nos pueda ofrecer en esta charla. Bienvenidos, es todo suyo, profesor, y atento. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, un saludo a todos. Realmente para mí es un placer cuando León se comunicó conmigo, me dijo cuál era la idea. Con todo gusto, con León hace unos años nos conocimos a través de mi asistente en su momento en la Unión de Formosa, Daniel Cano, un entrenador muy reconocido ahí en Asunción, y creo que también en el interior de Paraguay. Con Daniel tenemos mucha amistad, hemos hecho una amistad muy fuerte cuando me tocó trabajar las 2 temporadas en la Unión de Formosa. Pero si bien ya nos conocíamos de antes, pero esas 2 temporadas en Formosa tuvimos una gran afinidad al margen de trabajar. Compartimos algunos viajes a Asunción. León viajaba también a Formosa a ver juegos, a compartir, hablábamos mucho de básquet. Bueno, y a partir de ahí se forjó una relación con León. Y cuando León ya habíamos hablado, yo sabía que él estaba como en el centro de entrenadores, y bueno, surgió toda esta problemática sanitaria y León me invitó a participar y bueno, con todo gusto. Hoy sabemos que por la situación que estamos pasando, por el hecho de este aislamiento, en el caso acá en la Argentina es obligatorio, en algunos lugares es voluntario, pero esta pandemia a nivel mundial es algo muy difícil de llevar. Y bueno, y quizás en este caso para los entrenadores, el hecho de conferencias, de clínicas, hace de que podamos utilizar el tiempo para mejorar. Está quizás en este momento de la temporada y se presenta la situación, es una situación que uno trata de aprovecharla al máximo, de ver a otros entrenadores, de compartir, fundamentalmente de plantear lo que uno hace, ¿sí? Que quizás para dentro de la temporada muchas veces, yo a veces el otro día escuchaba una charla de Joan Plaza y él decía que pagaría muchísimo por ver charlas o entrenamientos de otros entrenadores que están dentro de su misma competencia. Y bueno, yo pienso lo mismo. Quizás tengo muchos entrenadores amigos, he compartido ya sea en equipo o en selecciones nacionales con otros entrenadores, pero no tenemos la posibilidad de ver entrenar a otros colegas. Y quizás este tipo de charlas o clinics que se están viendo, por más que sean de 20 minutos, de 1 hora, sirven como para nutrir, para ir aprendiendo, conociendo otras ideas. Yo siempre, las veces que he ido a clínicas, que he ido como, me ha tocado estar de un lado y del otro, pero siempre el objetivo he aprendido de que es ir, escuchar la persona cómo trabaja, cuál es su filosofía, qué es lo que hace, y no evaluar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Después va a haber cosas que me va a confirmar lo que uno está haciendo, va a haber cosas novedosas, va a haber cosas que quizás no se pueden adaptar al lugar de trabajo o al personal o al material que tengo. Entonces, en definitiva, cuando León me planteó el temario, él me decía, mira, queremos ver cómo es tu semana de práctica y cómo llegar al juego. Entonces, y un poco el título era esto, ¿no? De semana de práctica, cómo llegar al juego, también identificando no específicamente el scouting del partido, sino que identificar un poquito
cómo trabajamos. Lógicamente que yo no es lo mismo que hoy estoy trabajando en Boca a lo que trabajamos hace 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás en Formosa. Quizás creo que uno de los puntos es, yo creo que hoy entreno mejor que ayer. ¿Por qué? Porque vamos viviendo diferentes experiencias. Hay cosas que en su momento nos dan resultados, hay cosas que nos dan resultados con determinados grupos, en determinados lugares. Entonces hay que identificar muchas veces dónde uno está, qué personal tiene, qué tipo de equipo tiene, cuáles son las posibilidades o el alcance que puede tener en el lugar, la idiosincrasia del lugar, la infraestructura. Entonces, en definitiva, creo que lo único que vamos a mostrar es lo que estamos haciendo en este momento con las condiciones que nosotros podemos tener, y quizás para alguno puede ser quizás algo muy básico, para otro puede ser algo complejo. En definitiva, es mostrar y cómo vamos avanzando en el día a día para llegar al juego. Vamos a hablar del tipo de semana. Podemos hablar de diferentes tipos de semana, ¿no es cierto? Porque están las semanas de pretemporada, semanas de postemporada en playoff, pero vamos a hacer hincapié en el tipo de semana de hacer regular, una semana normal, ¿sí? Nosotros en Argentina, o en la Liga Argentina hoy, tenemos un calendario en donde la frecuencia de juegos es muy fuerte, donde hay giras de 2 a 3 juegos, incluso a veces 4, de acuerdo al tipo de calendario, y hay equipos que juegan ligas internacionales, la Liga Sudamericana, la Champions League. Entonces, a veces tocan giras de más de 2 juegos. Pero armando una semana de serie regular, creo que hay muchos lugares, por lo pronto de América, que se juegan 2 veces por semana. Acá en Argentina no jugamos juegos continuos. A mí me ha tocado en días consecutivos, digo, ¿no? Me ha tocado, no sé, en Venezuela de jugar a las 6 de la tarde y al otro día estar jugando a la 1 del mediodía. O en Chile jugar, no sé, a las 6 de la tarde un día y a las 4 de la tarde o 5 de la tarde al otro día. Acá en Argentina lo normal siempre hay un día en el medio. Ya sea si jugás de local, te queda ese día, y si jugás de visitante, ese día en el medio puede ser o en la misma ciudad porque hay 2 equipos, o hay un día como para después del juego trasladarse, tener ese día vamos a suponer, jugar un viernes de visitante por la noche. Algunos equipos duermen en el lugar y se trasladan, hay otros que después del juego ya se trasladan todo el sábado para recuperar, y el domingo se vuelve a jugar a las 8 o 9 de la noche o 10 de la noche. O hay a veces lugares donde, no sé, Corrientes, donde hay 2 equipos en la misma ciudad. Entonces, el viernes o el miércoles se juega con uno y el viernes con otro. Pero bueno, acá vamos a hablar sobre la base de una semana, de serie regular, en donde ya la competencia va rodando, en donde estamos hablando de 2 juegos, ¿sí? Supongamos que van a ser viernes y domingo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, yo acá uno de los puntos es analizar el juego, el último juego, ¿sí? Un análisis del postgame, en donde supongamos que nos tocó jugar el día domingo, ¿sí? El día lunes, habitualmente, el día posterior al juego, una vez que se termina la serie de 2 o de 3 juegos, como hablaba anteriormente, lo tenemos libre. Dentro de eso hay muchos puntos a tener en cuenta después del último juego, que hay que identificar si jugaste de local o de visitante. ¿Sí? Y cuando hablamos de visitante es el tipo de distancia. Hay lugares donde se pueden trasladar y quizás después del juego en 2 o 3 horas estás en tu casa. Hay otros juegos donde hay que ir por la carretera y hay más de 10 horas. Hay equipos que hay que moverse en avión y hay algún tipo de conexión. Entonces, es muy importante identificar dónde se jugó. A su vez, si jugaste en casa, entonces sabes que no hay una movilidad y que el tiempo de descanso empieza a contar a partir del final del juego y el trabajo regenerativo que pueda hacer el equipo. Entonces, a la próxima práctica puede ser dentro de las 24 o 36 horas.
yo aprendí de que cada viaje hay que contarlo como un juego, ¿no? Entonces, el juego, el retorno, por más que sean las mejores condiciones, ¿sí? que pueda haber, no es lo mismo, ¿sí? que jugar de local. Entonces no es el mismo tiempo de recuperación. A nosotros nos ocurre en Buenos Aires que a veces jugamos de visitante, no sé, supongamos Boca juega con Ferro, con San Lorenzo, con Obras. Entonces es un juego de visitante pero dentro de la misma ciudad. Entonces lo podemos contar como que el post-game, el tiempo de recuperación puede ser similar al tiempo de local. Entonces, eso es uno de los puntos a analizar. Después otro de los puntos a tener en cuenta es el resultado. El resultado genera una situación emocional a tener en cuenta, ¿sí? Otro de los puntos que podemos tener es como les hablaba, el tipo de descanso. Y cuando hacemos el análisis posterior al juego, lo dividimos en dos puntos, individual y colectivo, ¿sí? Ese análisis en lo individual es técnico individual, hay estadísticas individuales y estadísticas colectivas. Desde el punto de vista individual, en la fase técnica podemos hablar del tipo de ejecución individual, cómo se ejecutó, los diferentes fundamentos, las situaciones que se presentaron, y también la ejecución individual desde lo táctico, ¿no? Había un plan de juego, había un scouting previo al juego, entonces cuál fue el nivel de ejecución individual que tuvieron cada jugador, y de la misma forma colectivo, o sea, si se ha respetado el plan táctico, si la estrategia colectiva fue acertada. Ahí no es una evaluación solamente de los individuos o del roster del equipo, sino que también es una evaluación que hacemos de si nosotros estuvimos acertados o no en el plan de juego, y cuáles fueron los resultados en sí que obtuvimos, más allá de ganar o perder. Hay un entorno, el juego, que si hubo una influencia o no, y hay una condición física, si estuvimos aptos, si el equipo se presentó en buenas condiciones físicas. No es lo mismo presentarse a un juego con uno o dos jugadores menos, o quizás en dos jugadores importantes del equipo no participaron del juego. Entonces hay que ver con qué herramientas se fue el juego, o sea, hacer toda una evaluación del juego para poder posteriormente, ¿sí?, empezar a evaluar qué es lo que vamos a hacer en el primer día de práctica, ¿no? Si vamos a... ¿por dónde vamos a empezar? Nosotros habitualmente, al ser el día libre, por más que estemos viajando, muchas veces, si es de local, nosotros normalmente trabajamos un turno, le decimos un turno largo por la mañana. El equipo está a las 9 de la mañana, trabaja 45, 50 minutos ya con los fisios del equipo, los que necesitan hacer algún tipo de terapia, algún tipo de trabajo fisioterapéutico. Y posterior a eso, la primera actividad del primer día de práctica, se trabaja con el preparador físico y van al gimnasio, para luego ya ir a cancha y a partir de ahí empezar la actividad. Quiere decir de que tenemos toda la mañana, trabajamos en un turno habitualmente, en serie regular, diferentes en pretemporada, que quizás trabajamos doble turno, o alguna semana larga, que también podemos, no de pretemporada, pero quizás en las ventanas FIBA, se hace una pequeña sobrecarga, ya sea que puede ser una estimulación física o técnica o táctica, pero ya salimos de la rutina normal. Entonces, todo ese análisis por juegos es el que nos va a permitir hacer una evaluación y decir cómo vamos a iniciar la semana, para saber desde el punto de vista qué condición física tiene el equipo, ¿sí?, cómo está emocionalmente, si ganó o perdió,
¿sí? Que eso nos genera un estado emocional. Muchas veces aparece con qué tipo de rival, entonces hay una evaluación, a lo mejor de esas localías difíciles, si jugaste de visitante y ganaste un juego sumamente importante, o a lo mejor perdiste un juego en donde hubo diferentes situaciones o no te salió nada, o te salió todo, o que perdiste en la última bola. Entonces hay un tema emocional a tener en cuenta, ¿sí? Entonces hay un nivel de estadísticas, un nivel de evaluación, como decía antes, individual, técnico, táctico, colectivo. Entonces sumamos todo eso, ¿sí? Y lógicamente que hay una palabra muy importante que es la del preparador físico, en donde nos va a dar, y también del cuerpo médico, una evaluación física del personal, ¿no? ¿Cuál es el estado realmente físico? Y a partir de ahí también, ¿qué tiempos de descanso tenemos que dar? Nosotros podemos decir que tenemos un día, pero supongamos que muchas veces tenemos que viajar toda la noche en un bus, o nos ha pasado, no sé, nosotros jugamos en Río Gallegos y tenemos vuelos a las 3 de la mañana, ¿sí? Y el juego terminó a las 11, cenamos, fuimos al aeropuerto a las 3 de la mañana. Si todo está bien, llegamos 6:30 de la mañana a Buenos Aires, a lo mejor hay una demora, entonces prácticamente no durmieron en una cama, y entonces es muy difícil volver al otro día a las 9 de la mañana, por más que se descanse, hay un cambio del biorritmo del jugador, entonces por ahí necesitamos un tiempo más largo de recuperación. Entonces se hace toda una evaluación, por eso que el análisis post-juego no es solamente de estadística y estratégico, técnico, táctico, sino que hay muchos puntos a tener en cuenta, y donde las partes del cuerpo técnico, cuando yo digo entrenadores, asistentes, preparador físico, médico, kinesiólogo, tienen participación en la toma de decisiones de cómo iniciar la semana. Dentro de la semana de práctica, yo acá he puesto varios puntos, ¿no? Y cómo ir acercándonos al juego. En donde digo identificar, cómo practicar, qué vamos a decidir qué practicar, qué tipo de práctica vamos a hacer, y después empezar dentro de eso a preparar los juegos y lógicamente el día de juego. No voy a ir específicamente al scouting, sino que vamos a ir progresivamente como vamos haciendo una semana normal, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien, Julián? ¿Está todo...? Perfecto, perfecto. Se escucha y se ve bien? genial. Perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, cuando vamos a la semana de práctica, cuando digo identificar, ¿sí? Es ¿contra quién juego? Y si juego uno o dos juegos, ¿no es cierto? O sea, yo puedo identificar, o sea, saber, bueno, el día viernes voy a jugar contra determinado equipo. Ahora también puede ser que el viernes y el domingo juegue. Entonces, por eso que yo decía, una semana de práctica, vamos a suponer que jugué el domingo de visitante, un viaje dentro de lo normal, el lunes libre, comienzo el día martes. ¿Sí? Y mi próximo juego es el día viernes de local. Diferente, ¿sí? Es si fuera de visitante. Entonces, identificar contra quién se juega y cuántos juegos tengo, ¿no? Si tengo uno o dos. El segundo punto, ¿cuándo juego? O sea, ¿juego viernes y domingo? ¿Sí? Ahora, es muy diferente si yo jugué de local el domingo, el lunes descansé, el martes vuelvo a practicar, pero el viernes estoy jugando en una ciudad que me representa una determinada cantidad de horas que me obliga a estar desplazándome el día miércoles a la noche para llegar el jueves a la mañana o al mediodía. Entonces el jueves voy a estar en la ciudad de juego, ¿sí? Es diferente si juego de local, es diferente si juego de visitante, pero en la misma ciudad. Entonces, eso me va a permitir identificar, ¿sí? La fecha de cuándo juego y en qué lugar juego, ¿sí? ¿Dónde juego? Para poder decir, bueno, cuáles son los tiempos que yo tengo para poder preparar mi semana de práctica. Puede ser una semana corta de 3 días. No es lo mismo practicar cuando vas de visitante,
¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una situación en Buenos Aires, cuando nos toca con otro equipo de Buenos Aires, es decir, ¿vamos a la cancha del equipo rival o no nos desplazamos y nos quedamos en casa? Muchas veces viajamos, entonces de acuerdo al tipo de viaje que tengamos, si es bueno, si llegamos en horario a practicar o no. Nosotros habitualmente con Boca tenemos muy buenas condiciones de viaje, entonces nuestra logística hay que prepararla bien, en cierta forma el equipo debe preparar la logística. Entonces identificar con quién juego. Supongamos que jugamos el día viernes de local y el domingo también de local porque venimos de jugar de visitante. Entonces, cuándo juego y dónde juego es fundamental poder identificarlo, ¿no? Y también los horarios. Los horarios, ¿por qué? Porque hay lugares donde el juego es a la mañana, hay lugares donde el juego es a las 10 de la noche, hay lugares donde se juega a las 7 de la tarde. Entonces, poder identificar para qué me voy a preparar. O sea, ¿para qué? Y también, otro de los puntos es identificar qué tipo de rivales voy a tener. A lo mejor juego contra el campeón, a lo mejor juego contra el equipo que va último y que trae problemas de dinero y que trae... Entonces, hay un contexto que no es solamente del picarrol, el poste bajo o tal tirador, sino hay un contexto, quizás contra qué tipo de equipo juego. Y también identificar si hay mucha disparidad, cuando digo disparidad, de la forma de jugar del equipo del viernes y del domingo. Si hay cosas en común o no, porque eso me va a permitir esas cosas en común poder identificarlas, ¿sí? Y para poder optimizar tiempos de trabajo. Entonces, lo primero y principal es poder identificar. El segundo punto es cómo practicamos. Entonces, cuando hablamos de cómo practicamos, es muy importante estar con los diferentes integrantes del cuerpo técnico para tener más allá de la información esa de post-juego, es decir, empezar a preparar la semana y decir cuánto vamos a practicar. Con lo que hablábamos antes, ya identificamos la cantidad de días que vamos a tener, cuál es el tiempo que vamos a tener hasta llegar al primer juego. ¿Sí? Entonces, es muy importante el mensaje del preparador físico, ¿sí? Saber qué cantidad de turnos vamos a tener. Si el equipo entrena un solo turno, si el equipo entrena habitualmente doble turno, cuándo puedo hacer el día de cargas máxima y cuándo puede ser el día de cargas mínimas. Eso también va de la mano de cómo está, cuál es la condición física del equipo con relación al último juego, si hay lesionados o no hay lesionados. Habitualmente, a mí me gusta entrenar con 15 jugadores. Nosotros tenemos la ventaja en el club hoy por hoy que tenemos la Liga de Desarrollo, entonces intentamos, junto con la Liga de Desarrollo, poder tener, como quien dice, 3 quintetos que nos permita, más allá de hacer trabajos colectivos de 5x5 y de 4x4, pero también es muy importante que en los 2 primeros días de práctica, si hay jugadores que están golpeados, tocados, que tienen que hacer una recuperación más lenta, entonces que nos permitan jugadores jóvenes, ya que nosotros tenemos un roster de 8 jugadores mayores, 2 sub-23, o puede ser más sub-23 y juveniles. Entonces, hay equipos, no sé, Euroliga puede tener 15 jugadores, ¿no? Y rotan, o en ACB creo que hay un roster de 14 o 15, o hay otras ligas donde permiten la rotación de extranjeros. Pero bueno, nuestra liga tiene un techo de fichas, entonces es muy necesario tener una base de jugadores jóvenes o juveniles o la misma liga de desarrollo que nos dé un cierto soporte para que no baje la calidad de la práctica, ¿sí? Entonces debemos identificar qué tiempo vamos a practicar. Cuando hablaba de las cargas, nosotros dividimos, yo empecé hace mucho tiempo atrás con Pacho Quiroga, que trabajamos con él, ya sea primero en la selección argentina, después en Trotamundos, en la UDECONCE, en donde nosotros decíamos, bueno, alto, medio y bajo. Esa era cómo diferenciábamos los días de trabajo. Estamos para hacer un básquet bajo, un básquet alto,
un básquet medio. Entonces, a partir de ahí, tratábamos de optimizar y de manejar las cargas, con Dani Pascuale de la misma forma. Y junto con mis asistentes hoy por hoy, Sebastián Figueredo y Ezequiel Valet, vamos, más allá del informe que traen los kinesiólogos y el médico, empezamos a identificar cuántos días de trabajo tenemos, cuándo vamos a practicar. Y cuando digo dónde vamos a practicar, ¿por qué? Porque a veces están los viajes. Entonces, el equipo visitante tiene la obligación de darte una cancha, pero quizás no la cancha principal. También hay clubes donde a veces la cancha donde se juega no es la que se entrena, y en el club hay diferentes actividades y los horarios son diferentes a los horarios de juego. Entonces, me parece que hay que hacer una evaluación del cuándo, del dónde y cuánto vamos a entrenar, porque ese tipo de evaluación nos va a servir para no sobrepasarnos. A veces cuando tenés una semana larga, crees que entrenar mucho es entrenar bien, y entrenar mucho no es entrenar bien. Entonces es identificar a dónde se quiere ir. Entonces, una vez que hacemos la evaluación, ya sea del post-game, de identificar cómo está el equipo, de cuánto vamos a entrenar, de cómo, de dónde, del tipo de rivales que tenemos, si hay situaciones comparativas. Por ejemplo, a lo mejor hay dos equipos que sobrecargan mucho el pick and roll central, o hay equipos que juegan una determinada tipo de defensa común. Preparamos todo para decir, bueno, ahora, ¿qué ingrediente vamos a poner, ¿no es cierto? ¿Qué decidimos practicar? O sea, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Nosotros, por ejemplo, es muy común que todas las entradas en calor siempre tienen un contenido técnico individual o táctico colectivo. Por ejemplo, siempre están de la mano del asistente, juntamente con el preparador físico. Entonces, situaciones de 2x0 con situaciones de pick and roll central, pick and roll en el lado, atacar diferentes tipos de defensa, situaciones de perímetro interior, situaciones de calentamiento de 3x0 o de 4x0 trabajando diferentes tipos de situaciones de spacing. Algún día, dentro de esos calentamientos, el preparador físico combina trabajos de coordinación con transferencia y transferimos a los sets ofensivos, pero siempre los calentamientos, las entradas en calor, siempre tienen un contenido. ¿Por qué? Porque lo que utilizamos es para tratar de optimizar el tiempo y que ese tiempo de calentamiento no sea simplemente movilizarnos, ¿sí? Y a su vez, otro de los puntos que buscamos es tratar de enfocarnos rápidamente, tratar de poder que el equipo también escuche otra voz. El manejo de las voces es muy importante. Particularmente yo soy de la idea de que el entrenador tiene que estar, la voz del entrenador tiene que estar presente en el núcleo de la práctica, pero que no sirve que el entrenador todo el tiempo, el equipo esté escuchando una sola voz. También identificamos en ese primer día de práctica, saber si vamos a ver imágenes de lo que ocurrió el fin de semana anterior. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, a veces lo hacemos individualmente. Si hay algún tema colectivo que tuvimos un error, o también cosas buenas, no ver siempre los déficits, sino que también poder ver las cosas que se hicieron bien. Entonces, en esa primera práctica, buscamos primero vaciar o finalizar el juego, y después ya empezar en base a las evaluaciones que veíamos antes, qué es lo que vamos a practicar. Y dentro de la práctica nosotros tenemos trabajos de técnica individual,
podemos trabajar lo que nosotros tuvimos dentro de nuestro programa, nuestra programación anual, ¿no? Nosotros planificamos a principio de año y bueno, y quizás utilizamos ese primer día porque los tiempos los tenemos para poder seguir desarrollando algún tipo de ofensivo o de defensa, o queremos poner un set nuevo. También, como les decía, la evaluación del post-game está dentro de lo que vamos a decidir practicar. No sé, defendimos mal una situación o atacamos mal una determinada situación. Entonces, hacemos hincapié en eso porque puede ser un talón de Aquiles que tenga el equipo y tiene que seguir o tiene que corregir ese aspecto, o el tema de las pérdidas. Y lógicamente que también podemos iniciar con algún trabajo de scouting. Supongamos que hay un equipo donde se caracteriza, no sé, por el rebote ofensivo o por su ataque rápido, entonces ya desde el primer día empezamos a hacer hincapié, o quizás podemos tener los puntos en común que tienen los dos rivales, entonces ya para empezar a habituarnos. Nosotros trabajamos con una pantalla en cancha, ¿sí? En donde en los momentos que el equipo se va a hidratar o hacemos esas pequeñas pausas, tenemos imágenes de, no sé, de 30 segundos, de un minuto, en donde mostramos alguna situación, ya sea ofensiva o defensiva, nuestra o del rival, y ya empezamos a trabajar ese scouting que cuando llegamos a la práctica ya vimos varios pequeños editados, ¿no? Entonces nosotros le llamamos como que tenemos no la pizarra en cancha, sino que la imagen en cancha, ¿sí? Y nos permite empezar a trabajar y no cargar de un video de 7, 8, 10 minutos en una reunión de 20 minutos, sino que empezamos a ser parte de nuestra práctica al equipo rival. Dentro de eso, dentro de la semana de práctica, decimos, bueno, ¿qué tipo de práctica vamos a hacer? Y cuando decimos qué tipo de práctica vamos a hacer, podemos tener prácticas generales o prácticas específicas. Cuando decimos generales puede ser individuales o colectivas, ¿no es cierto? Pero, y eso va un poco de la mano de por ejemplo, el día de juego es una práctica mucho más específica, más colectiva. Nosotros, la mayor carga o el día de juego, de 5 contra 5, full court o media cancha, todo el campo, es decir, de juego específico o de mayor intensidad, con trabajo de ataque rápido, lo hacemos 48 horas antes del juego. Después de las 48 horas, las últimas 48 horas ya bajamos las cargas. Entonces, definimos, de acuerdo a la cantidad de días, ¿sí? Qué tipo de cargas vamos a tener, qué tipo de entrenamiento. Si vamos a trabajar dentro de lo general, pueden ser trabajos de set ofensivos, de sistemas defensivos. Si vamos a algo más específico, es sobre el set específico de un equipo o sobre alguna situación específica en donde nosotros identificamos de que, bueno, es la forma donde mejor anotan, donde mayor cantidad de sistemas juegan, e identificamos un set básico o un set común que pueden tener entre los dos equipos que vamos a enfrentar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos direccionando, el tipo de práctica que vamos a realizar. En donde supongamos que nosotros el día lunes descansamos, el martes iniciamos, vimos una determinada situación ofensiva o defensiva del último juego. No sé, fuimos a un trabajo de técnica individual, con una activación, con un determinado fundamento, llámese de pick and roll, porque vamos a jugar contra ese equipo o porque debemos mejorar el nivel de ejecución individual. Entonces, poco a poco, ¿sí? Identificamos también el tipo de prácticas más favorable para el tipo de rivales que vamos a tener, o también identificar nuestras necesidades de mejora que podemos tener. Lógicamente que el juego de 5x5 lo vamos más convencional o de competitividad, llamémosle, lo vamos a hacer 48 horas antes del juego,
ya en las últimas 48 horas, son en los últimos 2 días de práctica, o las últimas 2 prácticas, empezamos a participar un poco más del plan de juego, ¿sí? En la medida de que muchas veces no hay tanto tiempo para el desarrollo, y es por eso lo importante que es una buena pretemporada donde podamos cargar todo el contenido básico del equipo en líneas generales para después ir a lo específico, ¿sí? Y ser puntuales cuando tenemos que trabajar en función de un rival. Y ya a partir de ahí empezamos en la forma de preparar el juego. O sea, nosotros, de acuerdo al tiempo que evaluamos que teníamos de preparación, definimos un determinado tiempo para el equipo en sí, y empezamos a preparar el juego desde diferentes tipos de ejercitaciones, videos que fuimos viendo en la semana, quizás charlas, quizás alguna reunión porque debemos mejorar cosas y contra determinado rival lo vamos a sufrir. Entonces, en definitiva, poco a poco, ¿sí?, vamos llevando al equipo a que se vaya insertando en el juego próximo. Una cosa es el rival que tenemos el viernes, ¿sí?, o el primer rival del fin de semana, y otra cosa es el que tenemos a segundo turno. Diferente cuando tenés un solo juego, ¿no? Entonces te permite ser mucho más específico, como yo les marcaba anteriormente, ¿sí? En la placa anterior, que estoy mostrando ahora. O sea, específico, colectivo. Lo individual puede ser de algún jugador destacado, más allá de que nosotros tenemos una plataforma en donde los jugadores reciben información desde el punto de vista individual de los rivales, con la estadística, y en esa información empieza a aparecer también desde lo colectivo la estadística avanzada. Yo no soy un fanático de la estadística, ¿sí? Creo que es un punto importante, pero tratamos fundamentalmente de preparar lo nuestro y luego sí, enfocarnos en situaciones de juego del equipo rival, con esas pequeñas sesiones de video que vamos viendo diariamente dentro de la cancha. Quizás direccionamos algún tipo de ejercitaciones, pronunciamos más sobre algún aspecto del equipo rival o de alguna situación del plan de juego ofensivo que vamos a tener. Ya empezamos a poner nombres propios, ¿sí? Para que después, cuando vamos al día final o a la charla final, ya en el día de juego, primero acortar tiempos y tratar de que sea algo más común de lo que estamos hablando, ¿no? No llegar el día previo o la mañana del juego para especificar. A veces lo tenemos que hacer porque los tiempos nos lo dan. Y en el día del juego, lo normal o lo clásico es una activación física, una ronda de tiro para esa coordinación fina, esa puntería, que el jugador pueda tener su rutina. Hacemos el scouting del rival vía videos, alguna charla. Ya tenemos claro el plan de juego. Quizás caminamos alguna situación especial, ofensiva o defensiva. En definitiva, eso es lo que hacemos al primer juego. Muchas veces, cuando vamos al segundo juego, en el fin de semana, todo lo que hemos venido hablando en estos 5 o 6 puntos que yo les marcaba, el postjuego, necesitamos simplificarlo en un día. O sea, el postgame, nosotros jugamos el día viernes y tenemos que jugar el domingo. Entonces, ahora voy a pasar, ¿sí?, nuevamente hacia atrás, voy a volver, ¿sí? Y este análisis post-juego debemos hacerlo, ¿sí? Y acá hay un trabajo tremendo de los asistentes, ese trabajo invisible, ¿sí? A veces alguno verá al asistente de que está con una carpetita el día del juego. Algunos, hoy por hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener edición en vivo, entonces en los entretiempos ya tenemos editado
acciones del primer tiempo y nos permite hacer una corrección, ya sea visual o quizás a los jugadores en el vestuario. Pero les puedo asegurar que los asistentes hacen un trabajo tremendo, sobre todo en giras o entre medio de partidos, porque ese análisis post-juego lo hacen terminado el juego a la mañana del día siguiente. Supongamos que jugamos un viernes, el sábado a la mañana está listo todo el informe, todo el post-game preparado y ya todo listo. ¿Por qué? Porque el día sábado por la tarde quizás tenemos que estar preparando, haciendo las correcciones del juego pasado, en donde hay un contenido emocional muy grande, ¿sí? El hecho de ganar o perder tiene una influencia importante, cuál es la condición física y el estado físico del equipo en ese momento, y a su vez distribuir los tiempos para empezar a preparar con el rival del día domingo. Entonces, tiene mucho que ver, como les decía antes, todo el trabajo que se hizo en la pretemporada, que haya algunos puntos básicos o generales que el equipo tenga incorporado, ¿sí? Que los tenga afinados, que ya estén preparados como para poder resolverlo y no tener, porque no hay tiempo prácticamente de hacer todos los tipos de práctica, ¿no? Las ejercitaciones, quizás hay que caminar, hay que comprender, identificar las virtudes o falencias del equipo rival y a su vez llevar emocionalmente una gran victoria, ¿sí? Una dura derrota, quizás jugadores que quizás el equipo ganó pero no tuvieron un buen rendimiento, o quizás hay jugadores que tuvieron un rendimiento superlativo. Entonces tratar de poner nuevamente en eje al equipo para que el día de juego, dentro de esta rutina, pero mucho más acortada, poder ponerlo de forma competitiva, enfocado y listo para una nueva batalla. En definitiva, y esto creo que es sumamente importante, o por ahí son puntos que yo los veo sumamente claves, que es el manejo de las cargas de trabajo, ¿sí? Dentro de las cargas de trabajo también está lo emocional, evitar la saturación, que sea algo motivador, que no sea, uy, ¿por qué vemos video de nuevo? ¿Por qué? O sea, tratar de manejar ese tipo de cargas y emocionalmente tratar de no saturar, optimizar bien los tiempos de trabajo. No sirve entrenar mucho, ¿sí? Sino que hay que entrenar bien, hay que entrenar lo que corresponde. Hay que entrenar, hay que hacer el máximo esfuerzo, intentar dar lo máximo. Tiene mucho que ver en la optimización de los tiempos el nivel intelectual del grupo. Cuando digo nivel intelectual es la apertura que tenga el equipo para poder interpretar lo que se está trabajando. Necesitamos los entrenadores ser creativos. Creo que hay que intentar no ser rutinarios. Yo muchas veces las rutinas previas a los juegos no son siempre iguales. No es que vemos el video, después vamos a la cancha, después, sino que a veces vemos el video por la mañana, a veces lo vemos en la charla técnica del juego, a veces lo vemos el día anterior. O sea, yo pongo un ejemplo y siempre le digo a mis asistentes, necesitamos que el equipo no ponga el piloto automático, ¿sí? Que el jugador llegue y sepa, bueno, ahora va a decir esto, ahora va a pasar esto. En definitiva, pongo cara que estoy escuchando todo, estoy atendiendo, pero mi foco está en otro lado. Entonces necesitamos que el equipo, ¿sí?, no entre en ese uso del piloto automático, de que vamos para ahí y nada más, y vamos a cumplir, sino que necesitamos generar atención, foco, ¿sí?,
y por sobre todas las cosas compromiso y parte del trabajo. Esto es un poco rápidamente, porque tampoco, y se hace difícil quizás en cancha o con algún tipo de ejecución, pero quise tratar de ser lo más claro, lo más práctico, de lo que es una semana o habitualmente trabajamos, y bueno, y quedo abierto a todas las preguntas o quizás algunos puntos que puedan llegar a generar algún tipo de duda o inquietud que quieran saber de cómo trabajamos nosotros habitualmente. Si pueden ir levantando Sí, las profe. manitos. Sí, adelante. Adelante. Sí, la consulta es la siguiente. ¿Qué factores consideras o qué tenés en cuenta a la hora en que el equipo pudo haber tenido un golpe psicológico, ya sea por una derrota inesperada o por una situación interna del equipo? ¿Qué factores se podrían tener en cuenta para hacer que el equipo tenga un tiempo de recuperación menor y que pueda reaccionar ante el siguiente juego? Yo soy de la idea de que, sobre todo en equipos profesionales, hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Hay que hablar, ser muy claro. Y primero y principal, el equipo tiene que entender de que se habla de trabajo, se habla no de cuestiones personales, sino que se hablan de cuestiones de trabajo. O sea, cada corrección o cada situación que se plantee va a ser en la búsqueda de mejorar la actividad en la que estamos y que no va a haber nada de carácter personal en ese tipo de evaluaciones. Por ejemplo, si un jugador no hizo un buen trabajo defensivo o no cogió rebotes o no hizo un buen trabajo de bloqueo defensivo, no debe enojarse porque se le diga o se lo muestre en un video o se le haga esa corrección. No es algo personal, sino que es una situación de trabajo, como quizás el patrón le puede decir al empleado: mirá, tenés que poner las cajas de esta forma y no de la otra, ¿no? Porque si armamos la pila así se nos caen las cajas. Entonces, me parece que eso por sobre todas las cosas. Hay un manejo de egos, y que eso es muy importante, y creo que entra ya en una cuestión de liderazgo, de saber manejar el tipo de egos dentro del grupo, entender desde el primer momento de que esto es un juego de equipo y que hay determinadas reglas que cumplir. También tiene mucho que ver en el entorno que se maneja, porque acá uno puede ser el líder del grupo, pero hay un entorno y que es dirigencial, es el equipo, es el tipo de poder que puede tener el entrenador o no. Y cuando es la derrota, hay que ver si realmente la derrota era inesperada y cuál fue el motivo de la derrota, ¿no? Evaluar desde lo deportivo y desde... Muchas veces hay derrotas que parecen inesperadas, pero hay una confusión de expectativas. Muchas veces creen algunos equipos que por el nombre de la camiseta ya hay un resultado. Creen que por el equipo, por la aportación de apellidos, tiene que haber un determinado resultado. Y este es un juego de ejecución y es un juego de oposición. Entonces, acá lo que se evalúa es el nivel de ejecución que hubo en el juego. Para poder ejecutar bien, hay que prepararse desde diferentes aspectos, no solamente el técnico y el táctico, sino que también es el foco que hay que tener. Entonces, me parece que lo primero es identificar el porqué y a partir de ahí ponerlo arriba de la mesa y tratar de buscarle las soluciones. Buenas noches, coach. Buenas noches. Yo quisiera saber, de hecho lo felicito porque esto es una presentación pro, como decimos nosotros, muy buena. Yo he trabajado con entrenadores de la talla de
de Phil Jackson cuando comenzó como coach en mi país, en Puerto Rico, y hacía el trabajo de las estadísticas ofensivas del equipo. Pero algo así como esto no lo había visualizado. Le quiero hacer una consulta. ¿Sí? En aquellos tiempos que fueron a finales de los 70, no se hacía scouting como se hace ahora, y con la ventaja que hay ahora de que te puedes llevar una firmadora y firmarlo, porque yo hice scouting para Johnny Flores, pero era a mano ahí, más o menos teniendo una idea de que, viendo lo que estaba pasando en el juego. Pero ¿qué por ciento usted entiende que en una victoria que se obtenga fue producto de ese buen scouting? Yo no sé si es solamente ponerle un porcentaje, ¿no? Para mí hay un porcentaje muy grande que es de la ejecución. O sea, a veces el scouting o el sobre-scouting hace mal. Creo que hay que valorar mucho el jugador que ejecuta. Me parece que nosotros a veces los entrenadores cometemos el error de que tenemos tanta tecnología, tenemos tanta información y le damos tanta información al jugador o al equipo que a veces lo limitamos y no permitimos de que el equipo o que ese jugador tenga que resolver la capacidad de resolver los problemas. Entonces el día que no hay un video o el día que hay un scouting o que el día anterior llegó un extranjero nuevo y no lo pudieron ver, pareciera que no se puede salir a la cancha. Entonces me parece que los niveles de ejecución y de resolver un problema son sumamente importantes. Me parece que el scouting es para identificar algunas tendencias, para hacer sentir incómodo al equipo rival o tratar de generarle un problema, para tratar de mandarlo a un plan B al equipo rival. Creo que no es que con el scouting solamente no se gana, sino que tiene mucho que ver la preparación, la mentalidad, la ejecución, el carácter del equipo, de los jugadores, y lógicamente que hay un momento donde el equipo o el jugador debe tomar decisiones. Entonces es brindarles las herramientas a los jugadores para que estén preparados de tomar las mejores decisiones posibles, a sabiendas de que hay determinados puntos en donde el equipo rival puede ser fuerte o débil, entonces los podemos llegar a explotar. Pero creo que podemos decir que es parte del trabajo, pero que no es simplemente me parece que scouting contra scouting no, un mejor scouting contra un peor scouting no es que asegura la victoria o la derrota. Sí, más bien para que no nos cojan de sorpresa y ya uno esperar lo que viene. Exacto, sí, es yo creo que a veces uno termina a veces siendo prisionero del scouting. ¿Por qué? Porque hay tanta información. Muchas veces, yo, por ejemplo, mis asistentes saben muchísimo más que yo del equipo rival. Ellos tienen que optimizar e identificar qué tipo de información me tienen que dar a mí y a partir de ahí, qué es lo que le vamos a dar al equipo, a transmitir al equipo. Nosotros no le podemos decir, porque hoy por hoy, con el nivel de scouting que hay, se sabe con qué mano se atan los cordones, hasta con qué mano paran el taxi, ¿no? Entonces, me parece que al equipo hay que darle puntos claros, importantes, concisos, pero después hay que generar la situación de que también hay que ejecutar, ¿no? Porque no es solamente jugar para dominar al rival, sino que también generarle problemas al rival desde el nivel de ejecución que puede llegar a tener. Sí, y de hecho, tú puedes ir a hacer un scouting hoy de un partido X y ese partido contra ese equipo no es el mismo que ellos utilizarían contra nosotros porque somos equipos diferentes. Y el scouting suele ser en esa ocasión prácticamente inoperante, por decirlo así. Sí, no, y aparte que hay cosas que uno puede ver en un juego. No sé, el otro día yo estaba escuchando una charla que decía,
bueno, a tal jugador lo mandaban hacia el cesto. Está bien, lo mandaban contra el grande. Pero ese equipo tenía un grande de 2,20 m. Entonces yo no puedo agarrar y mandarlo hacia el grande mío y capaz que el grande mío mide 2 metros y no ocupa espacio o no corrige tiros. Entonces, muchas veces hay cosas, no es copiar, sino que identificar. Yo muchas veces mis asistentes, ellos siempre preparan, hay diferentes, si bien no era de scouting ahora la charla, pero ellos preparan diferentes tipos. Hay algunos que hacen scouting de avanzada, otros que preparan específicamente el juego. Y a veces yo me voy a 3, 4 o 5 partidos para atrás y veo ese juego, ese equipo que juega con equipos de características similares al nuestro. Entonces veo cómo se comportaron en ese tipo de escenario, ¿no? O a lo mejor los últimos 3 o 4 juegos no hubo un jugador que no jugó o jugadores que a lo mejor toman mucho protagonismo y que no van a estar para el siguiente juego. Entonces, hay que ser cuidadoso porque el exceso de información puede ser perjudicial. Permiso, te saluda Guillermo Araujo. Encantado, ¿cómo estás? Un gusto. La verdad que me metí para ver un poquito, sondear y salir, y escuché tantas cosas productivas, tantas cosas importantes que remarcó usted. Lo conocía de nombre, no como profesional, y escucho que es una persona que maneja muchos datos reales del día a día, de una liga competitiva. Y Muchas gracias. todo es tan lindo a nivel de información y de hablarlo, pero después llevarlo al día a día. Y que lo que yo veo que se sabe todo este tipo de cosas, de no hacer todos los días la misma cosa, de que el jugador no se aburra, de manejar todos los detalles, esto que recién remarca. Tenemos un esquema defensivo, vamos a mandarle al pivot que tiene 2,15 m, 2,20 m, puede tener 2 metros, pero bien atlético, tiene timing para tapar. Tenés una filosofía de juego en base a lo que tenés de material humano, pero ¿cómo se complica tanto la vida del entrenador hoy en día con una ansiedad que le meten los dirigentes, que tiene porque la hinchada le presiona? ¿Cómo manejar esa cosa que no está en el aire, no se visualiza? Cada entrenador tiene un carácter diferente, pero en base a la experiencia que tiene usted, que tiene varios años de liga seguramente, no sé cuánto, pero calculo que es un entrenador con muchísima experiencia. ¿Cómo manejaría un entrenador que dirige un equipo como Olimpia acá en Paraguay, Boca Juniors, Atenas de Córdoba, equipos ya muy tradicionales que tienen mucha presión para tener buenos resultados? ¿Cómo manejar esa parte emocional? ¿Cómo manejar la parte emocional mía como entrenador y cómo manejar la de los jugadores con nombre? Si bien los partidos no se ganan con apellidos, pero sí son piezas fundamentales para construir un campeonato y que ellos puedan sobrellevar también cuando no se dan los resultados. Te dejo 2, 3 preguntas. Sí. Mira, está claro y entiendo a dónde vas. Creo que hay un conjunto y hay intangibles, como vos decías, esas cosas que no se ven. Está claro de que esos equipos importantes, cuando los jugadores o entrenadores se fichan esos equipos, sabemos que hay un nivel de presión importante. Identificar fundamentalmente qué es la presión. A nosotros nos pagan para estar bajo presión. Entonces nosotros no podemos poner la presión como una excusa. O sea, sabemos de que en este tipo de equipos, como decías, Olimpia, Boca, equipos
que son importantes dentro de un país o de una liga. Todo lo que hagas bien va a tener mucha repercusión y lo que se hace mal también tiene una repercusión importante. Lo más importante es, me parece que es, primero estar enfocado y tener bien claro hacia dónde se va. Ser muy fiel a los ideales que uno tiene. Creo que se necesita de la experiencia, se necesita de saber sobrellevar momentos difíciles, pero que todo ese condicionante externo no tiene que condicionar el camino a donde quiero ir. O sea, yo estoy enfocado, creo que ese es el camino, creer mucho en lo que se hace, y también hay un punto que el entrenador en este tipo de lugares tiene mucho que ver la gestión, y cuando hablo de la gestión es la capacidad de con el mensaje y también con su accionar, no de convencer desde el punto de vista de decir convenzo porque hablo bien, sino de dar seguridad, identificar cuál es el camino, mostrar cuál es el camino, y lógicamente de que estamos dentro de un deporte profesional y que se necesita el resultado. También tiene mucho que ver los otros estamentos que están dentro del equipo, que son los jugadores y son los dirigentes. Me parece que hay que ver si uno realmente está rodeado y tuvo la posibilidad de elegir con qué personas trabajar, y no hablo solamente de confianza, sino que hablo de capacidad. Yo, por ejemplo, mis asistentes, no sé, los últimos 6 o 7 asistentes que he tenido, todos con el paso del tiempo han sido entrenadores de liga. Yo no busco un asistente de que sea amigo mío, yo tengo mis amigos. Yo necesito una persona con buena capacidad profesional, con buenas cualidades, que lógicamente sea honesto, pero que a mí me haga mejor, ¿sí? No busco. Entonces esa es la mejor forma de poder cuidar mi trabajo. Y de la misma forma a la hora de elegir los jugadores, no solamente elegir las cualidades deportivas, sino también cualidades humanas, pero también tiene mucho que ver el nivel de la dirigencia. O sea, Sí, profesor, también mucho que ver genial, eso, ¿no? sí, genial, excelente. Otro momento, ya que están todos entrenadores, veo algunas personas que no las conozco, otras sí, muchos nombres conocidos. Y te hago una pregunta final, tal vez puede ser el último juego, trabado, no le sale nada a nadie. Ahí no hay scouting, no hay... se corta el aire con un gilet, juego muy trabado, no, tus mejores jugadores no les sale nada, el otro equipo tampoco, muy parejo, poco score. ¿Cómo entras al vestuario? Y cuál es tu reacción con tus jugadores para romper un poquito el momento de mierda y hay que ganar, ¿verdad? No se puede, no hay mañana. Entre tiempo estamos hablando, ¿no? Claro, te hablo de vestuario. Yo creo que yo siempre en este tipo de cosas es ir a la esencia. O sea, yo lo hablo mucho con los jugadores. Es decir, ¿por qué nosotros estamos en el básquet? Yo cuando era chico no pensaba vivir, no pensaba vivir del básquet. Yo no dije quiero ser abogado. A mí me gustaba el básquet y nunca pensé que iba a ser profesional de esto y que iba a poder vivir de esto. Y creo que los jugadores pasó lo mismo. O sea, no había dinero en el medio cuando teníamos 12 años y jugábamos contra el hermano mayor o contra el vecino o en el barrio o en el club. Ese picadito de 2 contra 2, 1 contra 1, 5 contra 5, no había entrenador y había que ganar porque era el orgullo ganar, era la
la esencia del juego, ¿no? Entonces, me parece que yo no creo en esos, o en los grandes jugadores, o en los jugadores que juegan de acuerdo al dinero que tienen en el banco o al dinero que se está jugando. Me parece que hay una esencia. Vas a lo emocional entonces. A la esencia, exacto, a la esencia. Es ir a lo que cada uno, ¿por qué estamos acá? O sea, todos estamos, o todos hemos llegado porque nos hemos sacrificado, nos hemos esforzado, porque para mí no es sacrificio el básquet, es un placer. Entonces me esfuerzo por mejorar, cada uno desde su lugar. Quizás dejamos otras cosas de lado por esto, y me parece que el punto pasa, en esto pasa mucho por lo emocional, ¿no? Yo creo que no pasa solamente por el dibujito, por el scouting o por tener la ofensiva cuerno, la puño, la cabeza, sino que pasa por el desafío, por el orgullo, por la esencia que puede tener, y lógicamente que después hay una oposición, pero me parece que la forma de destrabar situaciones como las que vos planteabas, Claro. no va solamente por una táctica o por una... Que no es poca cosa, que no deja de ser importante. No. Eso es muy importante, Claro. pero me parece que las dos cosas van de la mano, ¿no? Claro. Y que me parece que estando abierto y estando mucho más claro y mucho más claro en eso, es mucho más sencillo poder identificar alguna acción de juego en donde se pueda sacar ventaja. Gracias, profe. No, un placer. No sé. Una consulta, profe. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, León. Perfecto. De acuerdo a tu experiencia, has tenido oportunidad de jugar en diferentes ligas. Estimo que en la Liga Argentina más o menos los clubes mantienen el mismo nivel de entrenamiento. No hay una gran diferencia en el medio de la liga entre abismal como sucede en otros lados. ¿Cuál es el grado de negociación? Por ejemplo, cuando uno llega a la liga venezolana o uruguaya, que sabemos, o chilena también, que creo también tuviste una experiencia allí, uno llega y a lo mejor la gente no está acostumbrada al ritmo de uno, o uno no está acostumbrado. Entonces, si el grado de adaptación, la imposición sería tajante o en forma gradual, ¿qué se tendría en cuenta eso? La consulta mía va por lo siguiente, porque en nuestro medio tenemos algunas situaciones parecidas en el sentido que tenemos 3 o 4 equipos prácticamente profesionales, ¿verdad? Y después tenemos el resto de la liga que entrena de otra forma por tener un amateurismo marrón u otros motivos. Entonces, uno también a las diferentes realidades se va adaptando aquí. Entonces, la consulta es en la forma gradual o en forma tajante o imponiendo ya la filosofía a uno, ¿verdad? No sé si me explico más. Sí, entiendo. Mirá, lo primero, para mí, cuando uno sale de su lugar de origen, es identificar el lugar. Yo creo que en mi casa pongo condiciones. Cuando salgo de mi casa debo adaptarme a determinadas condiciones. Entonces, a ver, como entrenador, a mí me ha tocado, como marcaste, ir a Venezuela, estar en Chile, estar en Uruguay. Yo no puedo cambiar, ir y querer cambiar cosas de las cuales primero no me corresponden, ¿sí? Que son de idiosincrasia, de culturas, ¿cómo puedo decir? No sé, el venezolano arranca, es muy normal que a las 6, 7 de la mañana arranca, se para el venezolano, ¿sí? Hay una cuestión de temperatura. Nosotros en Argentina lo vivimos también, porque no es lo mismo el norteño que el sureño, ¿sí? Tenemos un país muy extenso que tiene costumbres diferentes. Entonces, el venezolano se para temprano. Es muy normal en Venezuela que haya equipos que entrenen a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Donde quizás en Argentina entrenar a las 7 de la mañana no es algo habitual. Entonces,
no es poner lo que a uno le gusta, sino que me parece que no que lo que a uno le gusta, sino que ser muy respetuoso de la idiosincrasia y de las costumbres del lugar. Eso es prioritario. Eso es prioritario. Porque si no pasaríamos a ser irrespetuosos. No sé, por poner un ejemplo, hay lugares donde tienen determinadas costumbres y son costumbres en sí y hay que respetarlas. Y no porque yo vengo y soy el entrenador tengo que cambiarle la cultura al lugar. Yo puedo imponer, yo puedo plantear una forma de trabajo, una forma de cómo comportarnos dentro de la actividad, cuáles van a ser las reglas del equipo, pero yo no puedo ir y cambiar la estructura de un club. Cuando digo, perdón, no la estructura, me expresé mal, las costumbres de un club. Por ejemplo, yo no puedo meterme en cosas que no me corresponden. Entonces, lo primero que yo he hecho es identificar a dónde voy, saber con qué tipo de lugar me voy a encontrar, con qué tipo de cultura, ¿sí? Con qué tipo de club, qué tipo de equipo, si el equipo es profesional, si el equipo es semiprofesional, como decías, quizás si el equipo es de jóvenes, si hay una figura de índole nacional, o sea, no sé, puedo llegar a un equipo y encontrar un referente de la selección nacional de ese país de los últimos 10 años. Entonces creo que se merece un determinado respeto. Entonces, saber dónde voy a estar y a partir de ahí empezar a encontrar mi lugar, a tratar de gestionar para tratar de sacar el mejor rédito posible del equipo y dejar claro cuáles son los objetivos del equipo, por qué me contrataron, para qué, y bueno, y dentro de esa, entre comillas, negociación o conversación que pueda haber, poder dejar claro cuáles van a ser las pautas, cuáles van a ser las condiciones, y marcar un poco cuál va a ser la línea de trabajo, pero previo a la incorporación, y una vez que uno está en el lugar, también conocer cuál es la idiosincrasia y las costumbres del lugar. Sobre todo, no digo que a veces cambiando de equipo, ¿sí? Dentro del mismo lugar se nota, y más cambiando de ciudades o de país, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta para continuar? ¿O continuamos con usted, profesor? Como quieran. Julián, Sí, adelante. ¿te escuchás? Sí, ¿Sí? adelante, te escuchamos. Adelante. Sí. Te escucho, ¿eh? Es una pregunta a Dani Cano, parece que se cortó, espero que vuelva otra vez. Dani Cano, te escuchamos. Está abierto el micrófono, no sé si es cuestión de señal, pero lo tenemos ahora mismo, Dani Cano, pero no está saliendo ahora. ¿Me escuchás? Yo Sí, te te escucho. escuchamos. Bueno, Oh. no. Guille, Profesor, ¿cómo le va? ¿cómo le va, profesor? En Un placer. una ciudad tan grande como Buenos Aires, el entrenamiento de doble turno, sabiendo que tenés distancias muy grandes desde el club donde estás, muchas veces a las casas donde ellos viven. ¿Cómo haces para solucionar eso? ¿Cómo es tu entrenamiento diario? Porque a veces perdemos toda una mañana yendo a un lugar y a la tarde hay que volver otra vez. ¿Cómo lo haces? No, nosotros los entrenamientos de doble turno han sido en pretemporada.
nosotros tuvimos una pretemporada bastante accidentada este año. El año pasado estuvimos 10 días en La Rioja. Pero este año con el tema del Interligas y eso, pero no hemos hecho, estamos prácticamente el 80% de las prácticas han sido en un turno largo por la mañana. No sé, el equipo va a las 9 de la mañana, son 3 o 4 horas, 3 o 4 horas durante la mañana. A las 9 menos cuarto ya están llegando, trabajo de kinesia, 9:30, 9:45 ya se está trabajando en el gimnasio. Después el equipo vuelve, hace una ingesta y ya vamos a trabajos de cancha. Pero en definitiva estamos trabajando un solo turno. Creo que me parece que hay que tener las condiciones. Tiene mucho que ver las distancias, las temperaturas también, el tipo de equipo también que se tiene. A veces quizás hay entrenamientos que hacemos doble turno. Si hay trabajo de doble turno, hay un turno por la mañana o por la tarde más de técnica individual, con más específicos o perimetrales a una hora y los internos a otro, o quizás algún trabajo especial con algún jugador, o con los bases, o con los aleros. Es decir, nosotros, como quien dice, los asistentes son tutores, trabajan, quizás la llegada de un extranjero hace de que tengamos que hacer algún otro tipo de turno, o quizás hacer 2 turnos, un doble turno corto por alguna situación en especial. Pero en líneas generales trabajamos un solo turno, un turno largo, ¿sí? con varias fases dentro de ese turno, como te marcaba, una fase, llamémosle, de recuperación, una fase de trabajo físico, una fase de táctica y otra cápsula, llamémosle, de técnica individual, ¿no? Dentro de eso, un periodo de ingesta. Pero bueno, tenemos un lugar en donde nos proporcionan buenas condiciones para poder hacer todo ese tipo de trabajo, ¿no? Y también tiene que ver a veces también las temperaturas. Me parece que prácticas muy largas en lugares de mucho frío, mucho calor, también se hace complejo, ¿no? Y también las distancias. Gracias, Guido. Sí. No, Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere realizar una consulta? Bueno, puede continuar, profesor. Seguimos con la charla. de mi parte, esta era un poco la idea. Creo que es la forma que nosotros trabajamos. Quizás podríamos haberlo ampliado mucho más, pero a veces tampoco quería que se hiciera tan monótono de estar ante una cámara. Me parece que es mucho más productivo a veces el ida y vuelta, pero en definitiva, dentro de una semana normal hay diferentes condicionantes. Esos condicionantes pueden ser, ya digo, de índole físico. Me parece que no solamente desde el aspecto técnico. Creo que hay también algunos condicionantes emocionales o la misma gestión del equipo dentro de una semana, que puede haber un montón de situaciones que hay que tratar de gestionarlas. Pero bueno, es un poco en líneas generales lo que nosotros hacemos habitualmente. Quizás en otros momentos he priorizado otros aspectos. Hoy por hoy creo que estos son los aspectos más importantes, más allá de que tenemos una planificación anual y la planificación diaria también va de acuerdo al tipo de competencia que se puede tener, ¿no? Porque no es lo mismo jugar una vez por semana, no es lo mismo jugar
2 veces, giras de 3 juegos, a veces venís de una gira de 3 juegos y a las 72 horas estás jugando de local. Entonces me parece de que hay que hacer una permanente evaluación del equipo en diferentes aspectos para de esa forma poder optimizar mejor los tiempos de trabajo y qué tipo de trabajo poder utilizarlo. Hay mucho de creatividad y también mucho de gestión en cuanto a poder llevar el equipo. ¿Por qué? Porque también en esto hay una cuestión de ganar y perder, y que las cargas de trabajo también van de la mano con poder sostener al equipo permanentemente en eje, o que llegue a eje a la hora de jugar, sin perder la capacidad de trabajo que hay que tener. Y me parece que nosotros, en el caso de Argentina, es una liga larga y que obliga a ser muy duros de la cabeza, porque más allá de que todos los equipos, acá no hay fecha libre, acá no es que mañana a tal equipo se le gana por 20 o con este no se le puede ganar, sino que todos los equipos se preparan y hay una oposición constante. Bueno, y también las distancias hace que haya un desgaste físico y mental muy fuerte.